menos. De todas formas, voy diciendo que se pueden realizar preguntas, ¿vale? En el sitio donde pone chat, ahí arriba. También está lo de preguntas y respuestas, pero prefiero que sean todas en el chat y así es más fácil después ir a él. Pero todas las preguntas que hagáis se responderán al final, ¿vale? Todas las preguntas que vayáis haciendo, que las podéis ir soltando, ¿vale? Sobre todo para que no se os olvide. Cuando termine toda la presentación, ahí ya resolvemos cualquier cosa. Si también tenéis alguna más, si os ha ocurrido alguna más, ya encantada. Vamos a dejar 10-15 minutos, si nos alargamos un poco más no pasa nada, así que el tiempo que haga falta para que todo esté bien y todos lo entendáis. Y bueno, yo ya me voy presentando, soy Ana Sánchez, una de las docentes del máster de AMIR, ¿vale? En fisioterapia de suelo pélvico y ginecobstétrico. Yo doy el seminario de ejercicio, tanto durante embarazo como posparto, también doy en otras etapas de la mujer y también hablo cómo el ejercicio influye a nivel de ejercicio y deportes, influye a nivel de suelo pélvico. Soy tanto fisioterapeuta como licenciada en CAFID, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tengo máster en suelo pélvico y llevo ya más de 5 años trabajando con embarazadas, sobre todo a nivel del ejercicio. Hago muchísimo esa parte de todo ese mantenimiento de la condición física, de prepararlas para tener un buen parto, que estén lo más fuerte posible, poder realizar con ellas un buen trabajo para que después el posparto se le dé lo mejor posible, ya depende de cómo también haya sido muchas veces el parto. Y ya esa etapa de posparto recuperarla. También trabajo mucho con mujeres en etapa de menopausia, así que bueno, pero eso ya estaría dentro del máster. Aquí nos vamos a centrar un poquito en lo que es el trabajo abdominal durante el embarazo, ¿vale? No vamos a ver apenas nada de suelo pélvico, quizás de alguna puntillada, pero apenas nada. Y nada, y espero que lo disfrutéis mucho y os gusten. Así que vamos a ello. Doy a compartir pantalla y veréis entonces, vale, la, la presentación. Pues nada, chicos, como he comentado, no voy a estar viendo si vais escribiendo, así que lo que he dicho, cualquier cosa y escribiéndola sin ningún problema, porque a mí yo ni siquiera voy a visualizarlo, así que no voy a perder el hilo, o eso espero. Pues empezamos con este trabajo abdominal por trimestre del embarazo, más allá del abracito, aunque eso por trimestre lo he puesto un poquito a nivel de marketing porque después ya lo entenderéis mejor. Vale, pues vamos a hacer primero un repaso, sé que esto es un poquito coñazo, pero vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que viene siendo la anatomía del abdomen, sobre todo para entender algunos conceptos que vamos a ver más adelante, ¿vale? Dentro del core, ¿vale? Tenemos diferentes musculaturas. Vamos a ver, vamos a imaginarnos el core como si fuese una caja que tenemos en el tronco. Esa caja pues tiene su parte de delante, su parte de los lados, su parte de atrás, su parte del techo, su parte del suelo. Pues lo mismo funciona con nuestro abdomen, que tiene por la parte de adelante algunos de los músculos que, bueno, todos los músculos que veis aquí, desde más superficial a más interno tenemos el recto del abdomen, después tenemos el oblicuo externo que tenéis aquí en el lado derecho de la imagen, que por ejemplo en la imagen de la izquierda no se ve ahí el oblicuo externo, después tenemos por debajo el oblicuo interno y después tenemos haciendo como una especie de cinturón el transverso. ¿Vale? Todo ello, si veis, hay muchísimas capas y tejido conectivo, ¿vale? Que es lo que va uniéndolo todo a la línea alba que está ahí en medio, que va a ser nuestro mayor lo que más hablemos en adelante a raíz de la diástasis, nuestro mayor protagonista. Vale, otros músculos que tenemos, pues por la parte de ese techo tenemos nuestro diafragma, tenemos un poco interno, pero más a posterior tenemos el psoas, que aquí en verde tenéis el psoas mayor y el psoas menor sería el que no estaría señalizado. Tenemos otra parte que eso formaría dentro del suelo, pero vamos a decir que no es suelo del todo, porque el suelo sería el suelo pélvico, pero algo importante que también va dentro del core serían los glúteos, ya que sujetan esa pelvis y la pelvis estabiliza la pelvis, la pelvis es muy importante dentro del core, ¿vale? Aquí nuestro suelo pélvico, como he comentado, que se verá muchísimo en el máster, como he dicho.
Vale, entonces, ¿qué faltarían de aquí? Que no sé si alguno habréis dado cuenta, tendríamos de fondo por la parte posterior el cuadrado lumbar y habría otros músculos que aquellos que seáis fisioterapeutas también lo conoceréis, que son los multífidos, unos músculos muy pequeñitos que van entre vértebra y vértebra, que también formarían parte importante del core. Y también tendríamos los músculos alargados, ¿vale? Los erectores de la espalda que podrían también ser parte del core, pero bueno, ahí ya sería irnos, eso serían parecidos a los glúteos, ¿vale? Tendrían un trabajo un poco secundario, pero al final también son parte importante de nuestro core. Entonces, toda esta anatomía os la estoy enseñando porque todos esos músculos desempeñan un papel muy importante en esa estabilización del tronco y en el movimiento de la columna, que son dos de las funciones importantes de este core, ¿vale? Estabilización. Esta palabra la voy a repetir muchísimo, os voy a cansar de que la repita. Muy bien, pues nos vamos ya directamente a lo que es la diástasis, ¿vale? Entonces, ¿qué es realmente esa diástasis? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? La diástasis no es una cosa que solamente le ocurre a la embarazada. En el vídeo en el que salía yo presentando este webinar, yo decía que el 100% de las mujeres embarazadas tiene la condición de tener una diástasis. No solamente ocurre en las mujeres embarazadas, sino que también le puede ocurrir en gente con sobrepeso y en gente que hace unas grandes hiperpresiones a nivel de abdomen, ¿vale? Sin tener a lo mejor una musculatura fuerte. ¿Vale? Y puede ocurrir esta diástasis. Entonces, como veis, en las imágenes de aquí, como yo me estoy centrando en el embarazo, son unas imágenes de un tronco, de un abdomen de una mujer que puede tener diferentes tipos de diástasis, ¿vale? Aquí sería solamente una mujer ya en el posparto, pero vamos a estar hablando de una diástasis en el embarazo. La diástasis en el embarazo simplemente ocurre porque hay un aumento de este útero, ¿no? Hay dentro del útero que crece el bebé y con ese aumento del útero, con el líquido amniótico que hay dentro, con todo va a haber un aumento de volumen abdominal. Entonces, ese aumento de volumen abdominal tiene que elastificarse por alguna parte, tiene que tensarse por alguna parte. Normalmente, ¿qué es lo que más se va a estirar? Los lados más débiles. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos con una camiseta o una tela, donde en esa tela tiene muchas zonas, un montón de fibras de tejido muy reorganizadas por él, pero justamente en la parte del medio solamente hay fibras de tejido, así por ejemplo lineales, alguna longitudinal, pero muy pocas y escasas. Si nosotros estamos estirando esa tela, lo que más se va a empezar a estirar va a ser esa parte. Las partes que están con muchas fibras, a lo mejor ahí no se van a tensar, sino que se van a estirar esa otra parte. Pues por eso es lo que ocurre esa diástasis en esa línea alba, porque de toda la musculatura del abdomen ha hecho de ser ese punto débil. Además, ¿qué pasa? Que durante el embarazo ocurre una debilidad del tejido conectivo por dos cuestiones sobre todo. Una de ellas es a nivel hormonal, os he puesto ahí abajo qué hormonas son las que más están representadas en este cambio de la composición y de la estructura de la organización del tejido de la línea alba, que son la relaxina, el estradiol y la progesterona. Relaxina al final, conforme va pasando el embarazo, hay más relaxina porque la necesitamos para que todos esos ligamentos, tendones y todo se vaya elastificando un poquito más, ¿vale? Y vaya pudiendo ganar mayor elasticidad por poder encajar al bebé, por poder después tener ese canal del parto un poquito más flexible. Después, el estradiol y la progesterona son hormonas que también van creciendo a lo largo del embarazo y estas dos, la progesterona y se involucra más en el realizar como un descanso a nivel muscular, o sea, hace que se relaje, no un descanso, una relajación más a nivel muscular, que esto nos va a influir también de forma un poco más indirecta en el tejido de la línea alba, ¿vale? O sea, en la fibra de la línea alba, que después lo diré exactamente de qué está compuesto. Y después el estradiol va a tener también unas funciones sobre el tejido parecidas a la relaxina, ¿vale? También va a hacer que se aumente en elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cóctel motor de hormonas van a hacer que vayan todavía más a ese punto débil que es la línea alba para que se ensanche más todavía por ahí. ¿Qué pasa? Que hay
Otro factor muy importante que también está muy involucrado en esta apertura, ¿vale? De estos restos abdominales, que es una falta de estímulo. Y eso es lo que más vamos a estar viendo en este webinar, porque esa falta de estímulo sí que podemos estar involucrados sobre ella. A nivel hormonal no debemos estar involucrados, pero con la falta de estímulo sí que estamos muy involucrados los profesionales para esta mujer. Vale, vamos a seguir antes de irnos a esa falta de estímulo y me quiero seguir centrando un poco en lo que es esa diástasis, ¿vale? Muchas veces leemos y vemos solamente que la diástasis es esa apertura de entre los restos abdominales, pero no vemos tampoco mucho más el porqué, a lo mejor más allá de lo que os haya dicho. Entonces, quiero que entendáis exactamente cómo está estructurada y qué papel juega, qué funcionalidad juega, porque con todo esto va a hacer que razonemos después mucho más a la hora de qué poder hacer para prevenirla o rehabilitarla. Entonces, la línea alba es un tejido conectivo, como he dicho, ¿no? Y está sobre todo compuesto por fibras de colágeno. Entonces, las fibras de colágeno tienen un tipo de direcciones, ¿vale? Y ahora sí que me voy a ir a la otra parte, volveríamos después atrás, tiene un tipo de direcciones de organización, que son tanto una organización longitudinal, ¿vale? Aparecen esos tres guiones ahí abajo, tiene una organización longitudinal, tiene organización transversal y tienen otra organización que es como si fuese una malla que es entrecruzado. Así que toda esa línea que realmente es un grosor y que con el embarazo se aplana, esos tres tipos de fibras están ahí todas en conjunto. ¿Qué además le ocurre a las mujeres? No solamente a la embarazada, ¿vale? ¿Qué además le ocurre a las mujeres? Se ha visto que tiene más fibras transversales. Sin embargo, se ha visto que tiene más fibras transversales en las mujeres que ya han tenido hijos. Y se han visto que tienen una composición de organización de fibras parecida tanto en hombres como mujeres, de aquellas mujeres que no han tenido nunca hijos. Por lo tanto, el embarazo ya está predisponiendo a que haya más fibras transversales. Esto nos da para pensar que a lo mejor no estamos dando unos buenos estímulos a este tipo de tejido, a este tipo de línea alba, porque si solamente se están creando fibras transversales, hay ahí un problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque yo estoy contando esto, es importante que la línea alba, para que haya una buena función, haya una buena estabilidad, haya una buena transmisión de fuerzas, que os lo estoy poniendo como una de sus funciones ahí en esta diapositiva, es muy importante que tengan todos estos tipos de organización de fibras, ¿vale? Entonces, debilidad por falta de estímulo. ¿Qué es lo que estoy hablando de la falta de estímulo? Me voy a la diapositiva que me había saltado antes. Hay una mayor debilidad muscular, no solamente a nivel hormonal, sino que la mujer embarazada tiende a disminuir su actividad física, su ejercicio físico, entonces esa musculatura va a estar más débil. Si además una musculatura que con el aumento del volumen abdominal estamos haciendo que las fibras musculares estén más tensas y entonces puedan trabajar de una peor forma, va a provocar esto también un poco de debilidad muscular. Si hay debilidad muscular, va a hacer aquí una cascada de otros factores, como es una menor síntesis de colágeno y por lo tanto integridad del tejido, que esto es lo que os estaba contando con esa organización de las fibras de colágeno, de esta línea alba. También va a haber una menor elasticidad, que de todas formas esto en el embarazo tampoco pasa muchísimo, ¿vale? Pero sí que a pesar de todas estas hormonas puede haber una menor elasticidad y además una menor capacidad de recuperación. ¿Qué pasa? Que si en el embarazo estamos haciendo poco trabajo de abdomen, esa diástasis en el posparto además nos va a costar muchísimo más rehabilitarla, ¿vale? Por eso es tan importante y además que si dice tantísimo, nosotros los entrenadores lo decimos mucho, que no hay mejor recuperación posparto que el empezar a entrenar en el embarazo. Vale, pues entonces, como había dicho, esa organización de fibras súper importante y hay que estar pensando en por qué antes de tener un hijo, antes de estar embarazado lo tengo de una disposición y por qué después de estar embarazada lo tengo de otra. Sí que es verdad que al final estos cambios tan bruscos no se suele tener y, por ejemplo, podría ser interesante que haya a lo mejor un estudio de cómo son la organización de la fibra de tejido de gente con sobrepeso, también varones, para ver si eso es solamente por cambio de un aumento de ese volumen abdominal o si es que está realmente también pasando más cosas.
cosas, ¿vale? Es verdad que a nivel hormonal la gente con sobrepeso no es para nada lo mismo que lo que pasa en el embarazo. Pero bueno, por darle vueltas a la cabeza de cosas de que podrían pasar. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque si tenemos un poco de nociones de fisiología, ¿vale? Tenemos que saber que a nivel de estimular esa síntesis de colágeno, hemos visto que es gracias a que haya un fortalecimiento muscular, ¿vale? Me explico de otra forma. Si realizamos una buena activación muscular, que esa activación muscular lo que va a hacer son tensiones sobre ese tejido conectivo, ¿vale? Que, por ejemplo, en un bíceps, pues el tejido conectivo sería el tendón, ya sea el distal o el proximal, pues aquí en nuestro abdomen, esa activación, esa contracción va a responder directamente sobre el tejido conectivo, que es esa línea alta, también las otras fascias que hay en el abdomen. Entonces, deberíamos de involucrar a lo mejor un tipo de movimiento o un tipo de activaciones de toda la musculatura del abdomen para que todo ese tipo de fibras se activen, se sinteticen y se integren como hay que hacer. ¿Por qué digo esto? Si pensamos en lo que os he comentado antes de cuáles son los músculos del abdomen, la realidad, y por lo que yo enseñaba, simplemente para repasar cómo son las fibras musculares de ese abdomen, ¿vale? Me voy a ir rápidamente atrás para enseñarlo a lo que me refiero. Tenemos, por ejemplo, a nivel de recto abdominal, habéis visto que es largo, que es longitudinal. Ya estamos diciendo que también hay fibras, organización de fibras de la línea alba o longitudinal. Tenemos los oblicuos, que os fijáis que al final el interno y el externo, que son diagonales. Aquí quizás aquí correspondan un poquito a esa malla entrecruzada que he dicho que tiene y que además es diagonal. Y después tenemos nuestro transverso, que nuestro transverso es, fijaros, totalmente horizontal, ¿vale? Que correspondería seguramente con las fibras de colágeno transversales, ¿vale? Entonces esto me parece bastante interesante el pensar sobre ello. Vale, chicos, pues una vez que he dado esa chapa de qué es lo que le pasa a Línea Alba, el cómo se aumenta, el por qué está habiendo esa separación, qué falta de estímulo estamos haciendo, nos vamos a ir a qué tipo de disfunciones primero ocurren o están relacionadas con esta diástasis. Después ya más adelante vamos a estar viendo, vamos a volver otra vez a ese papel de qué hacer con esa diástasis. Pero bueno, nos vamos a esas disfunciones que están relacionadas y son varias, ¿vale? Si tengo una diástasis, además una diástasis bastante potente, con una tensibilidad muy mala, con además si lo vemos con una resonancia magnética, ¿vale? Porque con un ecógrafo eso es difícil de verlo, pero con una resonancia magnética se pueden ver cómo esa línea alba es súper finita o puede ser más gorda. Con ecógrafo sí que se puede ver la tensibilidad de que se ensanche más o se ensanche menos a nivel de estímulo, ¿vale? Pues todas esas cosas, si es todo muy pobre, vamos a tener mayor predisposición a tener una protrusión o una hernia abdominal, que esto normalmente suele ocurrir si hay mucho esfuerzo y además de esa debilidad, ¿vale? Por ejemplo, pues estar tosiendo mucho, el tener el abdomen muy débil y ponerme a hacer un montón de trabajo hiperpresivo, que eso también va a hacer que las fibras digan hasta aquí y se lleguen a romper, porque os recuerdo que con ejercicio lo que están haciendo es tensión de esa fibra, entonces si hay poquitas hay mayor disposición a rotura, ¿vale? Si hay debilidad por esta diástasis, también nos va a relacionar mucho con los dolores de espalda. Si aquí hay fisios, sabréis mucho que para trabajar ese dolor de espalda muy frecuente en pacientes, siempre es ese trabajo de abdomen y todo. Una sensación de inestabilidad abdominal, esto además lo dicen muchísimo los pacientes que tienen unas diástasis muy, muy severas, ¿vale? Rollo, es que no puedo coger a mi bebé porque es que si lo cojo noto que se me va a ir todo, que se me va a abrir la barriga, eso lo llaman así mucho los pacientes, ¿vale? Problemas digestivos, al final ahí tenemos todo nuestro intestino, por lo tanto, si no hay una pared que lo esté como protegiendo, ¿vale? Sino que al revés, que además hay mayor predisposición a mucho hinchamiento porque no se recogen, a mucho hinchamiento y todo, puede enlentecer el intestino, que vaya más lento y al final todo tipo de problemas digestivos.
que ahí estaría muy bien que siempre trabajásemos de la mano con algún nutricionista para que en ambas se hagan un poquito de ambas cosas. A veces solamente el trabajo de abdomen para este tipo de problemas no viene bien. Por supuesto, disfunciones del suelo pélvico, ¿vale? Al final sabemos todos que el abdomen trabaja en sinergia con el suelo pélvico. Esto en el máster además lo trataremos más en profundidad. Dolor de espalda lo he puesto 2 veces, perdona. Aquí me quería referir también ahora un poco a nivel postural, simplemente es que nos cuesta mantener una postura. Y problemas respiratorios, ¿vale? Esto, pues gente que tiene mucha debilidad muscular, que además tiene una gran diástasis y que no les protege el abdomen, por ejemplo, a nivel de ponerse malo, de entonces estar estornudando mucho, tosiendo mucho, no pueden realizarlo. Esa, por ejemplo, el toser llega un momento en el que como que no tienen esa fuerza de poder toser. Además, si sabemos la función de la musculatura del abdomen, por ejemplo, tenemos que saber que el transverso es uno de los que trabajan para hacer ese gesto de toser o incluso de estornudar, pues si está débil no vamos a poder, que a lo mejor sea, si es toser, porque además tenemos mucho moco, ni siquiera va a ser una buena tos para secretar esa mucosa que tenemos, entonces ahí también puede haber bastantes problemas. ¿Vale? Entonces, estas serían las disfunciones que estarían relacionadas con esto y el por qué le tenemos que decir entonces a nuestros pacientes que hay que trabajarlo, el por qué hay que trabajarlo, que no solamente puede ser a nivel superficial, a nivel de verlo, ¿vale? Porque también se puede notar a nivel de vista ese cambio de abdomen, sino que además puede tener alguna sintomatología un poco más severa de fondo. Aún así, me voy a quedar, o sea, quedaros con esta última frase que os estoy diciendo, porque sin embargo puede haber diástasis funcionales que no tienen por qué tener ninguno de estos problemas y que si tienen una buena tensibilidad y el abdomen es fuerte y competente, solamente es a nivel superficial, solamente es que el abdomen, pues se le nota que está un poquito más ancho, que si hacemos alguna prueba de valorar la diástasis, pues se va a notar que a lo mejor metemos 2, incluso 3 dedos, pero esos no tienen por qué derivar a ninguna disfunción si se ha trabajado y si se está trabajando bien. Vale, pues nos vamos ya al meollo más del embarazo. Voy a encender la luz para que no me veáis súper oscuras. ¿Se puede prevenir en el embarazo o eso ya solamente se trabaja en el posparto? Como he comentado antes, he dicho que obviamente sí, en el embarazo se tiene que estar realizando este trabajo específico y global de abdomen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la diástasis, de todas formas, le va a ocurrir al 100% de las mujeres embarazadas que se tienen. Algo de separación va a haber, o sea, es imposible que eso esté junto, ¿vale? A no ser que sea una barriga muy chiquita, que también me he encontrado yo con barrigas pequeñas que a la hora de hacer una ecografía pues tienen 2 centímetros de separación y eso, por ejemplo, a nivel de la valoración de diástasis ni siquiera estaría dentro de una diástasis, ¿vale? Porque a nivel ecográfico tiene que estar por encima de los 2 centímetros. ¿Vale? O sea que es algo que habría que avisarles también a ellas, que lo normalicen, que sepan lo que es, pero que lo normalicen que en el embarazo lo van a tener. Y lo único es que hay que trabajar con estímulos adecuados. Y aquí la clave de todo, chicos. Hay que trabajar en todas las direcciones de movimiento, ¿vale? Más cosas, hay que buscar una progresión siempre. Al final, para mejorar algo, o sea, estar embarazada no significa hacer un ejercicio y quedarnos ahí estancados. Debemos siempre de buscar la mejoría. Hay que quedarse siempre en algunos rangos de seguridad, porque obviamente no le vamos a poner a una mujer embarazada, por ejemplo, a nivel de ejercicio, a que vaya progresando en una sentadilla, en una back squat, que al principio me haya la hecho con 20 kilos y decir, venga, tenemos que llegar a los 80 kilos. Tampoco a eso, pero sí y añadiendo algo de dificultad y añadiendo progresiones, siempre y cuando sea competente, ¿vale? Y después, el trabajo hiperpresivo, lo pongo en pregunta. ¿Por qué lo pongo en pregunta? He hablado de trabajo hiperpresivo y cuando también la gente habla de trabajo hiperpresivo es como, no, hay que evitarlo, en el embarazo hay que evitarlo totalmente. A ver, realmente hay muchos movimientos en nuestro día a día que son hiperpresivos. Una simple tos, un estornudo son acciones muy hiperpresivas. Entonces, para poder hacer un trabajo de prevención de, pues, de rotura de fibras, de cosas que perjudique a la línea alba y a la diástasis,
tendremos que hacer de vez en cuando trabajos hiperpresivos, que aún así después hay algunos trabajos que la gente se cree que no son hiperpresivos y realmente tienen hiperpresión, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que demonizar el decir que ese trabajo hiperpresivo, simplemente sí hay que trabajarlo, pero es lo mismo que he dicho con lo de la carga de los pesos, sin llevarlo al opuesto totalmente, que vemos que ese abdomen no está siendo competente, tendremos que ir un poco marcha atrás, ¿vale? Y a lo mejor ya es hasta a lo mejor hemos llegado a un punto del embarazo en el que algo que antes hacía perfectamente en su semana 30 de embarazo, en la 32 a lo mejor ya no le está, ya no es competente, que no ha sido a nivel muscular, seguramente sea porque esa línea alba, pues a nivel hormonal ya está debilitando esa zona, ¿vale? Y es simplemente aquí hay que ser muy creativos y buscar diferentes estrategias para hacerlo de alguna forma en la que sigamos activando bien y progresando en la fuerza de ese abdomen. Vale, entonces me voy a mi diapositiva favorita, porque es que esta es como, esta diapositiva es la que yo creo que a vosotros ya siempre os hace el clic con las cosas. En el webinar, una de las cosas que aparecía, ¿no? Del título era más allá de los abracitos. Porque los abracitos, ¿qué son? Los abracitos realmente es un trabajo bastante analítico del abdomen. No va a trabajar en toda la globalidad y todos los músculos que hemos visto del abdomen. No estoy hablando ya del core, no hablo de glúteo, no hablo de cuadrado lumbar, no, hablo de los cuatro músculos que hemos visto del abdomen. El abracito sería como un Halloween, ¿vale? Que eso después lo explico muy rápidamente, que a lo mejor alguno aquí es la primera vez que lo escucháis. Y es simplemente la activación del transverso, que además también se va a activar de forma un poco secundaria, oblicuo interno, lo pélvico también se activará en ese momento. Pero bueno, ¿qué es lo que he dicho? Que tenemos que buscar todos los estímulos posibles en todos los movimientos. Si solamente hacemos abracitos, nos estamos quedando muy cojos con un trabajo bueno de abdomen. ¿Vale? Entonces, aquí que voy tras ello, un esquema donde estamos viendo todos los movimientos que tiene que tener el abdomen. Esto no es solamente de mujer embarazada, esto es del ser humano, ¿vale? ¿Qué movimientos tienen? Tienen movimiento de antimovimiento y de movimiento en diferentes ejecuciones, en diferentes sentidos. Estos dos tienen tanto antimovimiento como movimiento, tienen la flexión, la extensión, la inclinación lateral y la rotación, ¿vale? Que esos son los movimientos que tiene el tronco, ¿vale? Más allá del abdomen no sería el tronco, pero que se pueden ejecutar a nivel de trabajar con ejercicio de dos formas, o con movimiento o con antimovimiento. ¿Vale? No sé si lo habéis entendido. Si no, después en comentarios preguntáis y lo intento explicar un poquito mejor. Y después hay otro movimiento que es simplemente el de compresión. Aquí no estamos realizando ningún movimiento, ni los brazos, piernas están realizando ningún antimovimiento, ¿vale? Es simplemente una compresión. Entonces nos vamos a la función de cada una de esas cosas. En el antimovimiento, como su palabra dice, es que el tronco no se mueve, pero realmente hay una activación de la musculatura del tronco. Entonces, ese antimovimiento va a tener de función una estabilización del tronco, un control sobre él y además amortiguar de una buena forma las presiones intraabdominales. El movimiento, como su palabra dice, es moverse. El movimiento es como lo que más se intenta evitar muchísimo en el embarazo. Ya de por sí en muchos pacientes, ¿vale? Que yo no sé si habréis escuchado lo de fragilizar al paciente, se le fragiliza muchísimo en el movimiento y hay muchísimos pacientes con una kinesofobia grandísima, kinesofobia que es miedo al movimiento. Tenemos que realizar nosotros además como profesionales en algún momento ejercicios que se muevan el tronco. El tronco está creado también para moverse, obviamente también para estabilizar y tendremos veces que hacer cosas para estabilizar ahí bien el abdomen, pero nosotros en nuestro día a día realmente movilizamos el tronco. Estamos sentados, si nos cae algo al suelo, ¿qué hacemos? No nos levantamos, hacemos una sentadilla con el tronco recto, lo cogemos y nos levantamos. Nosotros nos inclinamos al lado, inclinamos totalmente el tronco y cogemos. Estoy sentada y voy a coger a mi bebé o voy a coger lo que sea. Voy a rotar mi tronco y me lo voy a llevar hacia mí. Voy a levantarme de la cama, estoy tumbado y yo normalmente me levanto haciendo una flexión de tronco. No, o sea,
con el paso del tiempo ya nos vamos a lo de irme de lado y levantarme, que eso realmente ocurre, decimos, de para proteger la espalda, pero no, ahí realmente pasa, en el momento en el que nos pasa eso es porque ya tenemos una debilidad a nivel de abdomen que no nos da para poder levantarnos y eso es algo totalmente natural del ser humano, el tener que levantarse, flexionar el tronco. ¿Vale? Entonces, esas son las dos funciones de este tipo de movimiento de tronco, el de antimovimiento y el de movimiento. Y ahora, ¿qué pasa? Está el de compresión. ¿Qué se diferencia el de compresión con estos dos movimientos? Que normalmente el antimovimiento y el movimiento también hay una ejecución de tren superior o tren inferior, ¿vale? Es simplemente que gracias a algún esfuerzo que estamos haciendo con eso, se activa el abdomen. Sin embargo, está la compresión que sin hacer ningún esfuerzo con tren superior y tren inferior, con otros miembros, comprimimos, ¿vale? Hay una contracción para aumentar esa presión intraabdominal. ¿Cuándo es eso? Que lo hemos dicho antes, al toser, al estornudar e incluso al defecar, aunque a veces en la defecación también nos podemos ayudar un poquito con nuestro tren superior, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo también más ocurre? ¿Vale? Que esto he puesto ahí un ejemplo, pero claro, ya sería contradictorio a lo que estoy diciendo de que es sin el tren, sin movilización de los miembros. También ocurre este tipo de compresión en el levantamiento de los pesos, ¿vale? Realmente este tipo de compresión, cuando levantamos pesos, cuando hacemos algo así, también va mucho, o sea, también está muy relacionado con el antimovimiento. Es como si fuese un poquito mezcla de los dos. Nos quedamos con la compresión, sobre todo con los ejemplos que he puesto de toser, de estornudar y de el abracito, por ejemplo, es una compresión realmente. Vale, ahí he puesto Halloween versus bracing, porque sabía que yo lo iba a comentar en algún momento, y para decirlo de una forma muy rápida, esto en el máster también nos vamos a quedar más, vamos a verlo de una forma, vamos a profundizar un poco más. El Halloween, los dos son activaciones de abdomen. Uno es más analítico, el otro es más global. El Halloween activa transverso del abdomen, tiene menos presión intraabdominal, también hay un poquito de activación de oblicuos, ¿vale? Como por ejemplo ese abracito. El bracing es más una activación de todo el abdomen, ¿vale? No solamente transverso, sino oblicuos y recto abdominal. Con el bracing hay mayor presión intraabdominal, pero hay mayor tensión de todos los músculos, hay mayor refuerzo para el tronco, ¿vale? Y eso es algo natural, por ejemplo, que pasa cada vez que hacemos algún levantamiento de peso, ya sea pues tener aquí en una sentadilla la barra para que no se nos flexione el cuerpo, el tronco tenemos que activarlo de esa forma, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Realmente en el bracing, en una plancha, si se hace bien, también se activaría mucho, ¿vale? Para que veáis un poquito esa diferencia entre ambos. Vale, pues habiendo visto ya todos los movimientos que tiene el tronco, el abdomen, esto ya debería de haber abierto los ojos para saber entonces cómo hay que trabajar con la mujer embarazada. Traigo por delante, chicos, muchísimos ejemplos de ejercicios. No solamente son ejercicios de abdomen, sino que también hay ejercicios funcionales con el cuerpo entero, con peso libre, con otro tipo de peso, que también están involucrados el abdomen, ¿vale? Pero eso siempre lo he puesto los últimos para que sepáis que son como de algo que va más involucrado al abdomen, a algo que a lo mejor un poco más general, pero que también es partícipe el abdomen. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el primero. Hemos dicho que hay 4 movimientos y que tenemos el antimovimiento y el movimiento. Empezamos con el primero, que es la flexión. Un ejercicios de flexión en antimovimiento, pues tenemos todo lo que son las planchas frontales que tú estáis de frente al suelo, ¿no? Y realizas un tipo de plancha, ya sea con antebrazos, ya sea con manos, ya sea poniéndote en cuadrupedia y subiendo las rodillas, que es el ejemplo del oso, ¿vale? Ya sea poniéndote un fútbol, que también aparece ahí lo de plancha con fútbol, pones un fútbol y te pones encima del fútbol. Todo lo que sea un empuje hacia adelante, ¿vale? Si hacia adelante, sería un antimovimiento de flexión. ¿Qué otros ejercicios hay? Todos estos son con cadena cinética cerrada. Quedaros con esta porque más adelante os lo voy a volver a nombrar y es decir, porque es importante saber cuándo es cadena cinética cerrada y cuándo es abierta. ¿Por qué cerrada? Porque
tenemos piernas y brazos en un sitio fijo. Después tenemos una de cadena cinética abierta, que es el bicho muerto. El bicho muerto al que te pones tumbado en el suelo, brazos arriba, piernas en 90 grados, tanto cadera como rodillas, y extendemos brazo y pierna contraria. Aquí, por ejemplo, es una cadena cinética abierta, no hay un apoyo, ¿vale? Que esto después voy a decir porque es interesante saber. Un ejercicio funcional que se activa también antimovimiento la flexión, una sentadilla goblet. ¿Qué significa goblet? Es ponerte la mancuerna, la kettlebell aquí, sujetándola, ¿vale? Entonces ahí va a hacer que tu cuerpo va a querer irse a flexión, pero tú lo evitas, ¿vale? Y todo esto, ¿por qué son antimovimiento? Porque no hay un movimiento del tronco. Pero después están los del movimiento, como son el crunch abdominal, que el crunch es chiquitito, el sit-up, que el sit-up ya es un crunch más entero, V-ups, que esos son el de con las piernas, el de abrir y cerrar, toes to bar, que es colgado llevar los pies a las manos, tocar la barra, y como ejercicio más general tenemos el thruster, ¿vale? Que eso al final, al bajar también hay una flexión de tronco, ¿vale? Que como tenemos peso, pues al final ahí también hay un poquito de fuerza. Ok, nos vamos a quedar un momento en esta página porque os quiero comentar sobre estos ejercicios, ¿vale? Que van a ser, pues después cuando comente esto, el resto ya va a ir súper rodado. Hoy estoy poniendo antimovimiento y movimiento y estamos hablando de embarazo. En el embarazo siempre solemos ir al antimovimiento y no solamente en el embarazo, como he dicho antes, siempre a los pacientes solemos ir al no movernos, al no movernos a nivel de tronco, ¿vale? A que eso esté rígido, tenga una buena postura y se quede ahí porque estabiliza bien todo y así evitamos hernias, protusiones y cualquier tipo de cosa. Realmente necesitamos el movimiento, ¿vale? Y además, por ejemplo, uno de los músculos que están involucrados en la acción de, por ejemplo, flexión de tronco es el crunch, o sea, el crunch, es el recto abdominal. El recto abdominal, si no le damos movimiento, no se va a activar bien todas sus fibras. Sí que es verdad que, por ejemplo, en una plancha, si lo estamos haciendo con una buena postura, se va a activar, pero al final de forma isométrica. En una sentadilla goblet también, pero todo esto se van a activar de una forma, como he dicho, isométrica. No hay una contracción y un excéntrico, que esto va a hacer que además que esto va a provocar que el tejido tenga una mejor reorganización de las fibras y que también haya muchas tensiones a nivel de fascias y tejido conectivo, como es la línea. ¿Vale? Seguimos hablando para adelante, que quería daros esta introducción para que ahora también todos los demás lo entendáis y cuando concluya ya sepáis por dónde va la pesca. Vale, otro movimiento que tiene el tronco es la extensión, ¿vale? En antimovimiento tenemos el hollow, que el hollow es estar boca abajo y llevar los brazos hacia arriba y las piernas hacia arriba, ¿vale? Imaginaros que yo estoy totalmente tumbada y llevo brazos y piernas hacia arriba y me mantengo ahí, ¿vale? Y otros son los mismos que los del flexión. ¿Qué pasa? Como son de forma isométrica, también puede ser que nosotros estamos haciendo esfuerzos para, pues, por ejemplo, una plancha, pues para subir el culo. Ahí realmente estamos haciendo un poco de extensión, pues si lo llevamos abajo, estamos haciendo ese antimovimiento de extensión, ¿vale? Es cuando damos mucho énfasis a que no se arque la lumbar, ¿vale? Ahí es donde está trabajando bastante la lumbar. Por eso muchas veces cuando hacemos ejercicios de move me duele la lumbar. A veces es normal que no te suele el lumbar, no es porque te duela porque lo estás haciendo mal. Puede ser que o solamente lo está activando, entonces se está sobrecargando, o que esté muy débil, más débil que el abdomen, o que el abdomen no tengamos abdomen y está totalmente activándose las lumbares, ¿vale? Y después, ejercicios de extensión en movimiento, aquí sí que hay muchos más, como son el Superman. Superman lo he puesto en asterisco porque depende de cómo lo hagas. El Superman te pone en cuadrupedia y extiende brazo y pierna contraria. Si lo extiendes hacia arriba, estás activando el abdomen. Si solamente quitas brazo y pierna, realmente estás ejecutando un trabajo de más frontal e incluso de inclinación, de anti-inclinación, ¿vale?
El hip thrust, que es ese, o el puente glúteo, ¿vale? Son dos ejercicios muy parecidos, que es esa elevación de cadera, el peso muerto, un swing kettlebell, todo eso van a activar el abdomen, su parte sobre todo de atrás y realmente también un poquito el transverso, ¿vale? Si se ejecutan bien. Seguimos, que ya estamos aquí casi acabando. Tenemos los de inclinación, antimovimiento son pues una plancha lateral, un paso del granjero, un peso muerto unilateral, ¿vale? Y cualquier patrón de movimiento que a lo mejor se realice o en un lado con más peso que en otro, entonces siempre tendemos como a inclinarnos, pero estamos intentando que no, o que a lo mejor solamente lo hagamos con un peso en un lado, ¿vale? Ahí también se activa mucho esa parte de la inclinación. Y con movimiento, pues está el típico esto que se ve mucho en los gimnasios de a la gente haciendo aquí inclinaciones a los lados, que al igual que habéis dicho que, que tenemos que meter cosas de movimiento, es decir, que este ejercicio es el único que yo no meto de movimiento. Y el del crunch tocando los talones tampoco lo suelo meter mucho, ¿vale? Que el crunch tocando los talones, ese que te pones como si fuese a hacer un puente glúteo y simplemente levanta un poco la cabeza y va a tocar de un lado a otro los talones, ¿vale? Los inclinación de movimiento, es decir, que no lo meto para nada. Rotación, que ya es nuestro último movimiento del tronco, tenemos antirrotación, press pull-off, ¿vale? Una banda elástica que va desde el lateral nuestro y nosotros hacemos esa tensión hacia adelante, ¿vale? O sea, tiene que haber tensión y nosotros llevamos hacia adelante, va a tender nuestro cuerpo a irnos hacia esa rotación, pero si es antimovimiento, pues tenemos que intentar evitarla. El bicho muerto, a causa de esa de extender brazo y pierna, el cuerpo va a querer inclinarse y nosotros tenemos que frenarlo, pues también estaría un poquito dentro de este tipo de antimovimiento, ¿vale? Tanto el de flexión como aquí. La plancha, que he puesto plancha mayonesa para que me entendáis, porque es una plancha con movimientos de antebrazos, por ejemplo, si te pones un fútbol y haces círculos, pues ahí también trabaja mucho esa antirrotación del tronco. Cable chop, que este es un poquito que pasa de arriba abajo, de abajo arriba, está en posición de caballero o de estocada, ¿vale? Con la rodilla en el suelo, que es simplemente realizar este movimiento, o haciendo el esfuerzo que venga de abajo o que el esfuerzo venga de arriba. Eso también es un antimovimiento. Tenemos el tronco recto y estamos evitando que lo rotemos. Lancha con remo, ¿vale? También antimovimiento y landmine rotando. Ok, y con movimiento, pues tendríamos, es decir, que todo lo que acabo de decir se pueden hacer rotando también el tronco y después aparte están los Russian Twists, que son los típicos estos crunch rotando, cable chop, que es el mismo que he dicho antes de no rotar el tronco, pero sí rotándolo, y el que más me gusta de todos, chicos, lanzamiento lateral. Vale, hemos visto ya todo un montón de ejercicios, un montón de propuestas de todos estos tipos de estímulos. ¿Por qué os he puesto esto? Porque para trabajar bien a nivel abdominal tenemos que trabajar en todos los movimientos. Entonces, no me vale con solamente hacer la compresión, que es lo que pasa mucho que solamente se hace a nivel de trabajo abdominal, la compresión. Fijaros que hay dos grandes columnas, lo que habíamos visto de movimiento y movimiento, que muchas veces se nos olvida, o a lo mejor estamos en muy escaso movimiento, o nos quedamos en solamente uno de los movimientos, como puede ser el de la flexión. Eso lo veo mucho, lo he visto mucho en gente que he formado, que de propuestas que me dan a nivel de trabajo abdominal se quedan solamente en antimovimiento de flexión, cosas de plancha, de Superman, a lo mejor sí que me hacen un puente glúteo, alguna plancha lateral, pero claro, por ejemplo, de rotación se queda súper olvidado. Y por eso antes os he puesto rotación en mayúscula, porque es un movimiento que se nos olvida muchísimo y va a ser uno de los que más van a tratar de prevenir la diástasis, porque tienen mucha tensión sobre la línea alba, ¿vale? Entonces va a provocar una síntesis de colágeno bestial, ¿vale? Y encima de todo esto se hace desde una verticalidad. ¿Que esto qué quiere decir? Que además estamos quitando un montón de presión sobre el abdomen, realmente en las rotaciones, tanto sobre el abdomen como a lo mejor la presión a nivel axial sobre el suelo pélvico. Entonces me parece un ejercicio increíble con unos efectos buenísimos que se nos olvida muchas veces meterlo. Y tanto en antimovimiento como en movimiento. Es que en ambas cosas se puede perfectamente.
Entonces, ¿qué pasa? Hoy os puse yo en el vídeo de presentación que íbamos a ver el trabajo abdominal, además por trimestres. Hay que trabajar por trimestres, y, o sea, se puede trabajar el abdomen por trimestre, rollo. Estos ejercicios para el primer trimestre, estos para el segundo, estos para el tercero. Si no, pues bueno, una palabra que nos encanta al oficio, bueno, yo creo que a los sanitarios en general, depende. ¿De qué va a depender? Va a depender de un montón de cosas. Va a depender de cada mujer, de la competencia que tenga a nivel abdominal, del tejido que tenga, del momento en su vida en que tenga, del volumen abdominal. Entonces, no hay mejor ejercicio según cada trimestre, ¿vale? Sí que tenemos que tener en cuenta que a nivel que va aumentando el volumen abdominal, va a ser más difícil que algunos ejercicios los trabajemos o que, por ejemplo, todos aquellos que se hacen pues, en cuadrúpede boca abajo, además la presión de la gravedad, la fuerza de la gravedad va a hacer que haya más presión sobre esa línea alba y también puede debilitarla más. Algo que me encuentro muchísimo de gente, de clientes que me han dicho que me habían rollo embarazada, que me dice que me habían prohibido hacer esto en el primer trimestre, es que no sé qué, en el primer trimestre no se debe de quitar ningún ejercicio. Lo único que hay que adaptar en el primer trimestre es a nivel de las sensaciones de fatiga que tiene esa mujer. No hay que quitar ningún ejercicio, el útero todavía es muy pequeño en ese primer trimestre, se puede hacer todo y cuanto más podamos mantener el tiempo, todos los movimientos y todos los ejercicios, mejor y más competente va a terminar siendo esa línea, ¿vale? Y después lo único es mantener la tensibilidad de la línea alba. He puesto ojo protusión, algo que nos encontramos todos mucho, ¿no? Es a veces con alguna activación abdominal, con algún ejercicio que ocurre esa especie de, de protusión, de ovni, de aleta de tiburón, ¿no? Que es como eso que se va hacia un poco hacia afuera. No hay que dramatizarlo, pero tampoco hay que dejarlo estar. O sea, no vamos a dejar en un ejercicio que lo tenga ahí, que lo mantenga esa producción durante 15 segundos, pero tampoco hay que decir, uy, no, 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 para nada. Puede ser que no esté activando bien la musculatura, puede ser que ella no esté siendo consciente de activar algo, de que la respiración no está haciendo bien. Entonces, no dramatizar, sino ver si es que no lo está ejecutando de una buena forma y entonces después, si no, dar marcha atrás y una regresión. Y con eso es con lo que vamos a finalizar esta parte, a nivel de, que es lo más fundamental para mí, las regresiones y las progresiones. Ya no es tanto el trabajo a nivel de por trimestres, sino cuándo realizar una regresión o cuándo realizar una progresión. Es muy fácil a nivel de progresión. En plan, ¿cuándo voy a realizar una progresión? Yo voy a estar constantemente haciendo, aumentando la dificultad de los ejercicios a mi paciente. En el momento en el que vea una mala técnica, lo que he estado diciendo, la mala técnica se ve mucho por postura y todo. A nivel de contacto también vemos si está activando bien el trapezo, si está bombando muchísimo el abdomen, que no siempre tiene que haber la protección suele aparecer más últimos meses de embarazo. Al principio, si no se está activando bien, se nota como un abdomen ahí como muy demasiado abombado. Mm, que a lo mejor ella se le esté sobrecargando mucho la lumbar, ¿no? Pues todas estas cosas, pues entonces decimos, pues hasta aquí la progresión nos vamos una marcha atrás. Pero tenemos que intentar siempre progresar. Y en el momento en el que nos encontremos todos estos síntomas que os he dicho, pues vamos para atrás y nos quedamos en esa regresión, mantenemos el mayor tiempo posible o seguimos yendo para atrás. ¿Vale? Entonces, es muy fácil realmente la regresión y progresiones que a veces os volvéis un poco locos en plan, pero ¿y cómo lo hago? Quito totalmente este ejercicio. No tiene por qué. Por ejemplo, en todos los ejercicios que son de antimovimiento, por ejemplo, de flexión, ¿vale? Todas aquellas planchas, todas aquellas cosas, sería una regresión, poner rodillas, poner las manos en un banco para que ese plano esté entonces más inclinado. Cuanta más inclinación, a mayor verticalidad, menos nos va a costar. A mayor horizontalidad, más va a costar esa competencia abdominal. Entonces, jugar un poco con eso. Y puede ser por eso tanto con las rodillas como por el plano, ya sea banco, pared o cualquier cosa de esa. Estabilidad en una regresión y al empezar también a trabajar abdomen con todas las mujeres, una buena estabilidad. Plano rígido, un suelo. No quiero que ya de primera la gente ya no le mete bossus, le mete fitball, le mete
tronco, le mete de todo. No, primero que ella sepa activarlo bien en un plano estable. Y después, en este plano estable, podemos jugar también a aumentar la amplitud de las piernas, a poner más apoyo. Por ejemplo, en un Superman que quitamos brazo y pierna contraria, pues si vemos que eso le cuesta, pues solamente quitamos el brazo o solamente quitamos la pierna, ¿vale? Y después, siempre, 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 para esas regresiones, controlar que haya un buen Halloween. Vuelvo a repetir, Halloween es la activación de transverso, ¿vale? Entonces, eso siempre, siempre. Y tanto para ella la regresión como antes de ella la progresión. Siempre que haya una buena activación de transverso. Nos vamos ya por último a las progresiones, ¿vale? Entonces, pues lo contrario de la inclinación, una declinación. Él también sería como demasiado pro, ¿no? Que a lo mejor podríamos jugar un poquito las primeras semanas del embarazo, pero también para que vosotros sepáis para un posparto. Si ponemos los pies más arriba, más difícil suele ser, ¿vale? Más arriba a nivel de los hombros. La estabilidad, pues hay que quitar o apoyos o ya sí meter superficies inestables. Ahí ya sí os compro jugar con el bosu. Cuando veamos que ya tiene el abdomen súper competente con todas las cosas, decimos, venga, pues ahora con un bosu, con un fitball, con algo, ¿no?, que sea inestable. Y sobre todo, más peso. El más peso, hay muchos ejercicios de abdomen que no se puede hacer más peso porque no es con peso, pero si estamos trabajando con goma, mayor tensión. Si estamos trabajando, os vuelvo a repetir que los ejercicios funcionales, esos suelen ser con peso, pues a mayor peso, mayor activación abdominal, a mayor velocidad, mayor activación abdominal. En fin, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Que yo espero que al menos os hayáis quedado con cómo trabaja a nivel de movimiento y todo. Cosas más específicas, cosas más prácticas, chicos, pues nos veremos en el máster y ahí sí que estaremos haciendo un montón de ejemplos, probándolo y viendo cositas más en profundidad que aquí no hemos podido ver. Así que espero que si os estabais pensando si entrar en el máster o no, esto os haga hacerlo pensar un par de veces y a lo mejor allí nos veríamos, ¿vale? Así que, ay, si me queda la última diapositiva, perdona, perdona. Cuando hay una diástasis en el embarazo, esto es muy rápido porque es muy fácil. Trabajar con las cadenas cerradas, que es lo que os estaba comentando antes, y que haya un buen timing. El timing significa que se active bien antes el transverso y después el resto del abdomen. Pero sobre todo lo de trabajar con cadenas cerradas, ¿vale? Muy importante desde un principio del embarazo. Pues con esto sí, chicos, hemos terminado. Espero que os haya gustado y nos vamos con las preguntas. Vale, a ver si se van cargando y lo dicho, ¿eh? Cualquier cosa cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario que os gustaría hacer, pues bienvenido sea. Madre mía, vaya chapa de 1 hora os he contado aquí. Vale, pues esperamos un par de minutos por si alguna quiere decir algo. Ay, Sara, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y nada, lo dicho, también si como hemos terminado, si hay gente que se tenga que ir, pues para adelante. Vale, a ver, me preguntan, ¿qué pasa si tengo una diástasis o ese bultito ya desde antes del embarazo? Vale, pero diástasis y bultito serían cosas diferentes, ¿vale? O sea, bultito a lo mejor es una producción, una hernia umbilical, y eso no sería tanto una diástasis. Puede a lo mejor no tener diástasis, rollo, no tener una gran separación, pero tener la línea alba muy débil y que por eso, por alguna mala gestión de presiones, haya ocurrido esa protusión, ¿no? Entonces, si ya se tiene antes del embarazo, hay que trabajar mucho, mucho, mucho ese abdomen para poder, porque hay a veces que incluso el tejido se puede llegar a regenerar en algunos puntos, puede quitar un poco de sintomatología. Y ya la diástasis, lo que he dicho, pues es que desde antes del embarazo, lo último que he dicho en las diapositivas, hay que trabajar el abdomen pero con cadenas cerradas, súper controlado y metiendo todo el trabajo del abdomen, metiendo bien no solamente transverso oblicuo, sino el externo y el recto abdominal, ¿vale? Tampoco es ponerte a hacer crunch a tope, pero a lo mejor sí que una plancha frontal muy bien ejecutada y todo.
Vale, brutal, me ha encantado. Una pregunta, ¿Halloween es costillas abiertas y bracing cerradas? Efectivamente, el Halloween, a veces incluso el Halloween ni siquiera hay apertura, a lo mejor se pueden quedar las costillas normales, ¿vale? Pero sí que para activar o para notar un poquito más esa activación de transverso, se pide esa apertura de costilla, bueno, no solamente para tener una mejor precisión del transverso, sino también para quitar trabajo del oblicuo externo y del recto abdominal, se dice hacer esa apertura de costillas, ¿vale? Porque si cerramos las costillas significa que ahí hay algo que está tirando. ¿Quiénes son? Pues estos dos que he dicho, ¿vale? Entonces sí que es verdad que uno se hace con las costillas más abiertas y otro con las costillas más cerradas. Ya depende del objetivo que estamos, en plan, realizar Halloween o bracing, depende del objetivo que queramos hacer para esa mujer. Vale, has dicho que hay un movimiento que te parece en concreto más importante para el embarazo. El de la rotación, sí, la rotación, porque es algo tan fácil de ejecutar, no hay que estar ahí súper pendiente de si lo estás ejecutando bien. Es como un movimiento que el cuerpo lo tiene muy asimilado, ¿no? Al igual que en otros movimientos, como venga, activa bien el abdomen, tal. Pues un movimiento que a la hora de hacerlo se activa, por ejemplo, el press pull-off, es que el press pull-off sí que debería de ser un ejercicio que todo el mundo metiera en el embarazo, porque no hay que estar súper pendiente de muchas cosas. Y lo malo, de, por ejemplo, de todos los de antirrotación es que se hacen con los brazos, ¿no? Entonces, si la mujer está con muy poca fuerza en hombros, en brazos, le va a costar mucho, a lo mejor va a notar más un trabajo de ese tren superior más que de abdomen, ¿vale? Ahí sí que habría un poco problema y también habría que trabajar ese tren superior. Vale, haciendo abdominales o ejercicio me sale el centro de abdomen, la línea alba entera y soy triatleta. Pues claro, si ahí te está saliendo la línea alba, habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Y ahí es que lo único que recomiendo es pues, a un fisio con un ecógrafo que vea bien qué es lo que está pasando, si a lo mejor hay alguna de tus musculaturas que no la está activando bien. Gente muy atleta, triatleta encima de todo, muy deportista, a lo mejor tiene las paredes del abdomen más externas mucho más fuertes y no está activando nada el transverso. Que aunque os he dicho que necesitamos toda la activación de todo, el del transverso es muy importante también para esas presiones intraabdominales. ¿Vale? ¿Cómo sabes que el abdomen no está siendo competente durante los ejercicios? ¿En qué nos tenemos que fijar? Em, durante los ejercicios, si estamos, por ejemplo, a nivel de una cuadrupedia, ¿no? De algo que sea plancha, de algo que sea así boca abajo, lo que nos tenemos que fijar es que recoge el abdomen y que no lo está, no es un pum que hace. Hay a veces que no se recoge. Si el embarazo está muy adelantado ya, no tenemos por qué ver un gran recogimiento, ¿vale? A lo mejor vemos si a una chica muy fibrosilla que no tiene muchísima grasa, eh, a lo mejor vemos simplemente que se activa el músculo, pero ahí no recoge mucho porque ya no se puede recoger más. Pero sí que al menos no hay un pum. Se nota mucho cuando no se está, porque es que se nota que las paredes van hacia afuera. También lo que he dicho, los síntomas que ella nota, que te estoy diciendo, se me está cargando la lumbar, preguntárselo en plan, ¿te molesta la lumbar? Si le está molestando la lumbar es que no está activando abdomen. Y no activa abdomen o porque no está siendo consciente o porque no lo tiene fuerte o porque el movimiento no lo está ejecutando bien. Otra cosita, ¿nos puedes pasar las diapos? Pues eso ya no tengo mucha idea, se lo comentaré al que realizan esto, a ver si os pueden pasar a todos los que estáis aquí la diapositiva, que yo creo que si se la paso yo a él, ellos la pasan a vosotros. Vale, supongo que no te da la vida para hacer un plan de entrenamiento de fuerza como tal. Es un poco ir trabajando diferentes ejercicios y dándole diferentes estímulos, estímulos de abdomen, por lo que entiendo. ¿Algún consejo en cuanto a series, repeticiones, etcétera? Pues, a ver, trabajo abdominal, al igual que el de fuerza, que yo, por ejemplo, lo mando siempre ambos días, un mínimo de 2 veces por semana. O sea, no podemos hacer menos de 2 veces por semana. Eso de a nivel de sesiones, ¿no? Y es que a nivel de repetición, eso es que como es tan depende de la mujer, porque a lo mejor yo había algunas que le he mandado 7 repeticiones, pero porque es un ejercicio muy dificultoso, ¿sabes? Muy competente. O a lo mejor le mando 20 repeticiones porque sé que es un ejercicio sencillo, porque es algo más difícil, no puede y yo necesito estar dándole estímulo a ese abdomen. Entonces, que eso muy depende de la mujer, muy, muy, muy depende.
¿Qué tiene que ser? A ver, pues trabajar el abdomen un mínimo de 20 minutos, a lo mejor, y estás trabajándolo con de vez en cuando algún descanso, pero algo que tú sepas que a lo mejor durante 20 minutos, pues estás ejecutando, pero es lo que he dicho, a lo mejor en 10 minutos has hecho un perfecto trabajo de abdomen porque ha sido súper eficaz, muy dificultoso. Eso yo lo veo más que yo sé cuándo poner más o menos repeticiones, depende de cómo ella vaya progresando, ¿no? Como, o por ejemplo, se me ocurren, todo esto que estoy hablando, se me están viendo en la cabeza las planificaciones que tengo online, ¿no? Que a estas chicas pues yo no las veo. Entonces digo, a ellas que es más difícil ver cuánto sí o cuánto menos, como hacemos de vez en cuando algunas valoraciones, pues yo le digo, venga, ahora te voy a ver cómo me haces este ejercicio. Pues si veo que le está costando mucho de primera, si le veo que con nada se cansa, pues a mandar más y es lo que hay, a hacer más. Y yo he llegado a algunas chicas a estar todos los días mandándole algo de ejercicio, que eso también es otra. A lo mejor no tienen tiempo de hacer 20 minutos de abdomen, pues le digo, pues todos los días 7 minutos de abdomen, algo así, ¿vale? Bueno, chicos, ¿alguna preguntita más que me queráis decir? Si no, ya cerramos por hoy. Y, y ya está. Y además que como Amir me ha mencionado en sus historias, si viendo esto tenéis os surge alguna duda más, yo muy feliz de que me mandáis un mensaje directo y yo respondo, ¿eh? Que a mí estas cosas me gustan mucho y a veces que me hacéis preguntas que además me hacen pensar, así que todas esas cosas me encantan, me encantan. Y pues ya está, viendo que ya no hay ninguna pregunta más, ya me despido, esto se queda grabado y voy a preguntar lo de las diapositivas, los apuntes para que os lo envíen y ya está. Y si nos veremos por las redes sociales o por donde sea. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.